Hay dos formas muy comunes de escuchar la palabra cábala. La primera es pensar en algo secreto, algo oscuro, algo mágico, algo lleno de símbolos, algo lleno de números, de rituales fantasiosos, medio místicos, medio extraños y algo con la promesa de un poder oscuro y más allá de este mundo y de este planeta. La segunda probablemente sea pensar en un señor de 80, 90 años que habla durante 4 horas seguidas con este tono de voz y este estado de ánimo sobre temas existenciales y muy curiosos sobre el mundo. Y la verdad es que ninguna de esas dos cosas explica por completo lo que realmente es la cábala. La cábala no es magia, no es un método para manifestar dinero. La numerología no es para atraer a tu pareja o para dibujarte mantras en el cuerpo ni nada de esas cosas extrañas. Tampoco es un club de esotéricos, de gente que juega con el azar y con el universo intentando conseguir cosas. La cábala tiene un significado y una trascendencia mucho más profunda de la cual podríamos siquiera imaginar. Tiene un recorrido histórico que le lleva demasiado tiempo y de las mentes y de las teorías y de las cosas más completas que alguna vez yo haya escuchado en mi vida. Para una persona que no tiene ni idea de lo que estamos hablando, cuando hablamos de la palabra de cábala, a mí me gusta pensarlo como una perspectiva de ver el mundo. Una perspectiva de ver el mundo que está rodeada y está untada y empapada de un montón de conceptos y un montón de métodos, un montón de herramientas para entenderlo mejor, para entender mejor el mundo y por lo tanto vivir también de todas maneras mejor. Es una forma de entender el mundo, de entenderse a sí mismo y de entender a los demás casi que mágica. Y estoy seguro que al igual que a mí y que al igual que muchas personas que conozco, esta información te va a cambiar la vida. Comencemos con el concepto, con la palabra. ¿Qué significa cábala? Cábala significa literalmente recepción. Puede significar también aquello que se recibe. Esa tradición viene de una cultura hebrea antigua, entonces casi que todo lo que tenemos al respecto está en hebreo. Tenemos que traducirlo, tenemos que traerlo al español. Y esto es muy poco conocido debido a que es una tradición judía que se transmitía de profesor a estudiante. Y no solo era cualquier profesor a cualquier estudiante, era un grupo de elegidos. No era para cualquiera, era un conocimiento reservado para aquellos quienes tenían un conocimiento previo de Torá y del Talmud muy fuerte. Y cuando digo esto, básicamente estoy diciendo que era para gente que tenía el privilegio de poder estudiar durante mucho tiempo sobre los textos más importantes que tenían en su momento y que podía seguir estudiando y que podía dedicar su vida literalmente a estudiar y literalmente a adquirir conocimiento y a mejorar. De hecho, un dato curioso es que tradicionalmente no se enseña cábala a gente menor de 40 años. Esto debido a que se consideraba que se requiere una madurez espiritual e intelectual mucho más fuerte que la que puede tener un niño. Y sobre todo para que no fuera llevada a malinterpretaciones como las que tal vez podemos encontrarnos hoy en día cuando la gente habla de espiritualidad y piensa en cosas místicas y fantasiosas. La cábala es completamente distinta. Es una tradición mística del judaísmo que busca responder preguntas muy básicas pero muy profundas. Se pregunta lo más básico y fundamental que nos hemos preguntado durante toda la historia de la humanidad. ¿Cómo surge la realidad? ¿Cómo se relaciona lo infinito con lo infinito? ¿Qué es el alma? Se pregunta sobre cuál es el papel del ser humano en toda esta cosa tan compleja que habitamos. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de mi alma? Y hoy voy a darles el mejor mapa que puede existir para entender qué es la cábala y cómo ha avanzado durante este tiempo. El primer punto de partida pues es el misterio mismo de la existencia, el misterio más grande de toda la física. El punto de partida, el misterio de la creación. Todo comienza con una pregunta que parece muy simple y es ¿cómo puede existir algo finito dentro de algo infinito? En la tradición cabalística, la idea de Dios cambia por completo a la que estamos normalmente acostumbrados. Dios no es una figura antropomórfica, Dios no emite juicios de valor y Dios no va a sentenciar ni castigar a nadie. Dios es el Ein Sof. Cuando hablamos de Ein Sof, hablamos de sin fin, de infinito, de eterno. Algo inabarcable, algo que no tiene límite, algo que es más grande que nosotros y algo que es mucho más grande que nuestra propia comprensión del universo, del mundo, algo más grande que nuestro propio raciocinio, algo tan grande que ni siquiera es abarcable. Y entonces la pregunta es, si lo infinito lo llena todo, ¿cómo puede existir algo separado de ese todo? Otra pregunta es, si es tan grande, si es tan inmenso, si es tan inabarcable, si es tan incomprensible para nuestro raciocinio, ¿cómo es que existimos y podemos entender cosas? Si hay algo tan infinito y que está tan en todo, ¿cómo puede existir algo que parece separado? Y aquí aparece el llamado misterio de Bereshit, el misterio de la creación. Bereshit es la primera palabra del Génesis, significa en el principio, pero para la cábala no solo es una palabra histórica, es una pregunta permanente. ¿Cómo comienza algo? ¿Cómo surge una forma dentro de lo uniforme? ¿Cómo del todo puede surgir la nada?
¿Cómo de la luz puede existir la oscuridad? Y para responder estas preguntas, la cábala no utiliza la física, ni telescopios de tamaños inmensos, ni aceleradores de partículas, ni cosas así súper espectaculares de ciencia ficción y súper futurísticas. Utiliza la conciencia. Responde con una estructura simbólica tan potente y tan profunda como esos mismos telescopios, como esos mismos aceleradores de partículas. Esta estructura simbólica puede ser tan fuerte que incluso eventualmente estos mismos supertelescopios y satélites y superaceleradores eventualmente encontrarán lo que ya la cábala describía. Pero entonces, retomando, ¿cómo algo puede surgir de la nada? ¿Cómo de lo infinito surge lo finito? Pues bueno, la cábala lo responde con que esto no fue un acto puntual, es un proceso de emanación. Es como cuando una idea deja de ser una intuición vaga o una especie de presentimiento y se empieza a convertir en algo más concreto. La realidad no es que aparezca o surja de la nada, como que se va descubriendo, como que se va apareciendo, como que se va desvelando, como que se va desplegando. Ahora bien, uno de los conceptos más organizados, más reveladores, más transformadores de la cábala es la idea de los cuatro mundos. Es la respuesta profunda a la pregunta de cómo todo surge de la nada, cómo el universo pudo haber nacido. Esta es la forma en la que se responde el misterio de la creación. No son planetas y no son dimensiones paralelas, son niveles de manifestación. El primero de todos es Atzilut, el mundo de la emanación. Este es el mundo más cercano a Dios que podemos nosotros relativamente comprender. Es un mundo, es un universo, es una capa divina, es pura. Aquí no hay forma, aquí no hay materia, aquí solo hay emanación divina directa. El segundo mundo, la segunda capa, la segunda etapa de la creación del universo es Briah, el mundo de la creación. Aquí empiezan a formarse los arqueotipos, las ideas puras, el intelecto divino. El tercer mundo es Yetzirah, es el universo, el mundo, la capa, la etapa de la formación. Aquí se forman las emociones, las fuerzas que moldean la realidad. Es el mundo donde empiezan a existir eso que conocemos como los ángeles, como las almas y como las formas intermedias. Y el cuarto mundo es el mundo de Asiah. Es el mundo de la acción, es el mundo de la materia, es este mundo físico donde vivimos, con lo que interactuamos día a día. Es la capa donde todo se condensa y todos estos cuatro mundos, aunque a veces no lo parezca, están conectados. La energía divina desciende desde Atzilut hasta Asiah y el alma humana puede ascender desde Asiah hasta Atzilut. Es un flujo constante, no es estático. Simplemente cada mundo tiene distintas capas en los que es un poco más difícil ver, de las cuales debemos esforzarnos por descubrir, por literalmente quitar capas, quitar velos, descubrir y avanzar y mejorar y rectificar el universo. En general es un flujo constante, no es para nada estático. Podríamos pensarlo así. Primero existe una idea pura. Algo viene de algún lado. Luego de pronto esa idea toma una estructura. Empieza como a tener sentido en esto que llamamos cabeza. Luego eso se empieza a convertir en una forma. ¿Puedo yo por fin sacarlo de mi ser? ¿Puedo yo por fin dejar esa abstracción tan extraña y empezar a materializarlo? Y ese es el último punto. Finalmente se va a materializar en la acción. Finalmente va a llegar hacia. Es un modelo descendente de la realidad. Un modelo descendente exageradamente brutal y descriptivo. Si lo llevamos a algo cotidiano, a algo mucho más traducible para nuestro corto entendimiento, es tú en un primer momento tienes una idea, tú piensas algo, tú lo imaginas, tú lo organizas y luego lo haces. La cábala describe la creación del universo con la misma lógica con la que tú construyes tus decisiones. Y esto es algo supremamente interesante, porque no estamos hablando de algo súper ajeno que esté allá lo más lejano que puede existir en el tiempo, incluso cuando no existía el tiempo, sino que estamos hablando de procesos que experimentamos todo el tiempo. Somos el cosmos experimentándose a sí mismos. Una frase un poco trillada, pero ciertamente verdadera. Y aquí viene algo todavía 20 veces más interesante que solo la descripción y solo el descubrimiento y solo la descripción perfecta del universo. Vienen los niveles de interpretación, que muy curiosamente, que muy oportunamente, que muy coincidencialmente también tiene que ver con los 4 niveles de la creación. Son los pardes. Dentro del judaísmo existe la palabra pardes, significa jardín o huerto, y ahí también viene la palabra paraíso. Y para que nosotros los mortales podamos entender pardes, huerto o jardín, esto en realidad es un acrónimo. Es un acrónimo de los 4 niveles con los cuales podemos interpretar la realidad. Resulta que tanto los textos más sagrados que han existido durante la historia de la humanidad como la realidad misma que experimentamos día a día puede ser interpretado por 4 niveles distintos. El primer nivel es Peshat. Es lo simple, es lo literal, es el simplificado llano del texto, es la traducción literal de todas las palabras, lo que dice tal cual. El segundo es el remes, algo parecido a alguna pista, alguna alusión.
es el significado oculto o las conexiones que no son obvias. Aquí entra la gematría, aquí entra el asignarle distintos valores numéricos a cada letra y en general una evaluación un poco más abstracta, un poco más completa, un poco más profunda de lo que dice literalmente el texto. Luego le sigue el nivel Derash. Es un nivel en el que uno puede investigar mucho más, donde se busca información más apropiada, más adecuada, más relevante y más profunda de cada texto, de cada palabra y de cada momento. Es una interpretación más homiléctica, es una interpretación más moral. Aquí entra la interpretación no solo que pueda realizar una persona, sino la interpretación compartida. Cosas y conclusiones a las que han llegado maestros, rabinos y comunidades enteras. Y por último también está el nivel Sod, el nivel secreto. Es el nivel más místico, es el nivel más profundo, es el que no encuentras ni siquiera cuando lo lees literalmente, es el que no encuentras cuando lo compartes con los demás, es cuando haces la gematría, es un nivel que está mucho más allá, son los planos más profundos que pueden existir, lo más esotérico, lo más privado, lo más conectado con el Ein Sof. Y la cábala opera principalmente en este último nivel. Eso no significa que los otros niveles no funcionen ni sean útiles, para nada. Significa que los reconoce y aún así, por increíble que parezca y por imposible que parezca, va más allá. Siempre está buscando una capa más profunda porque siempre hay más oscuridad que luz y nuestro trabajo pues es hacer crecer la luz. Lo más interesante de esto es que cuando un cabalista lee una frase no está solo leyendo una frase, está interpretando en 4 niveles distintos esta sola frase y todo lo que puede decir de sí mismo y del mundo. Lee 4 capas y cada capa revela algo distinto. Para que nuestra cabecita lo entendamos, es como leer una novela. Tú puedes quedarte con la historia superficial, con lo que dice literalmente el texto, o tal vez también, si tu curiosidad te empuja hasta allá, puedes buscar qué significa metafóricamente cada personaje, qué representa, qué puede haber más allá. La cábala es ese segundo paso. Es la gente que se mueve por la curiosidad. Son esos señores que están constantemente empujándose a sí mismos. Ahora bien, de este estudio de la existencia, del universo, de la realidad, de la materia, de todo lo que existe, también surge un misterio bastante curioso, el misterio de la Merkabah. La palabra Merkabah, nuevamente recordemos, esto es hebreo de hace siglos, entonces hay que traerlo a español. Merkabah significa carro o carroza. Surge de la visión del profeta Ezequiel, que por cierto, spoiler, no sé si lo sabían, Ezequiel no era un profeta, era un cabalista. En esta profecía, en este pasaje que describe un carro bastante llamativo, una especie de nave celestial llena de ruedas, de ojos, de criaturas simbólicas. Literalmente leído, parece una escena loquísima. Pero en la tradición mística, leído desde otro nivel de conciencia, interpretado desde otra perspectiva, la Merkabah no es solo un carro lleno de ojos y alas y cosas muy exóticas. Es una metáfora más allá de nosotros. Es un símbolo del ascenso de la conciencia. Es la idea de que la mente puede elevarse y no en un sentido mágico, sino en un sentido de una ampliación de conciencia, sino en un sentido de ampliación de comprensión. La Merkabah representa una estructura, un movimiento, una jerarquía, un orden. Es una forma simbólica de hablar del tránsito entre los niveles de la percepción. El árbol de la vida. Si hay una imagen famosa en la cábala, es la del árbol de la vida. El árbol de la vida es un diagrama que representa cómo fluye la energía desde el Ein Sof, desde el Dios, desde el infinito, hasta la materia, hasta lo más físico y banal. Consta de 10 sefirot, de 10 cualidades, de 10 matices, de 10 energías, de 10 conceptos, de 10 modos de manifestación. No son esferas mágicas flotando en el espacio, son 10 emanaciones distintas. Son atributos, son canales, son formas en las que lo divino se manifiesta. La primera de todas es Keter, la corona. La segunda es Jochma, la sabiduría. La tercera es Binah, el entendimiento. La cuarta es Hesed, bondad o misericordia. Quinta, Geburah, fuerza o límites, rigor. La sexta es Tiferet, belleza o armonía. La séptima es Netzach, llamada también victoria o eternidad. La octava es Hod, la gloria o el esplendor. La novena es Yesod, el fundamento, el ego, el yo social. Y la última es Malhut, el reino. La cábala describe lo divino no como una persona, sino como un sistema de atributos dinámicos y distintos. Cada uno tiene una función, cada uno tiene una razón de ser y cada uno existe al mismo tiempo mientras los demás existen. Cada una representa una forma en la que Dios actúa en el mundo. Y el árbol de la vida es el mapa de esas relaciones.
Todas estas bolitas, todas estas sefirot están conectadas por 22 canales, por 22 caminos, y cada camino corresponde a una letra hebrea. Pero el árbol de la vida es un concepto, un constructo, una metodología, una forma de ver el mundo tan compleja que amerita otro video. Pero de todas maneras podemos complementar el entendimiento del árbol de la vida con el entendimiento de sus canales. Más allá del entendimiento de sus canales, el entendimiento de las letras. ¿Qué son las letras hebreas? Aquí hay algo completamente radical. Las letras en hebreo cambian por completo como entendemos las letras de cualquier otro idioma. Aquí las letras no son solo letras. Aquí las letras no son símbolos arbitrarios. Aquí no son sonidos que tienen significado o que no representan nada. Aquí cada letra representa una forma, una estructura, una fuerza. Cada letra tiene un significado muy profundo, cada letra tiene un valor numérico y cada letra tiene una función en la creación del universo. Si retomamos sutilmente la idea de que el mundo fue creado a través del lenguaje, Bereshit bara Elohim, en el principio Dios, esto no es en un sentido literal, es un sentido en el que el lenguaje organiza la realidad. No es como que la primera letra fue la primera en organizarse, no es como si tuviera un orden o una disposición por la cual primero se debiera de comenzar, sino fue por la cual se prefirió comenzar. El Sefer Yetzirah, otro libro importantísimo, explica que Dios creó el mundo utilizando las 22 letras del alfabeto hebreo como herramientas. Las letras son las herramientas de la creación. Pensémonos en esto. Sin palabras no podemos pensar en conceptos complejos. Sin conceptos no podemos construir sistemas. Sin sistemas no podemos construir cultura. Y sin cultura no podemos habitar en el mundo. La Cábala toma esta idea y la lleva al extremo, pero no como una idea por la cual uno pueda avanzar, sino porque es literalmente una de las pistas que nos dejó el Ein Sof por las cuales avanzar. Las letras no describen el mundo, lo configuran. Por eso en el hebreo las palabras no solo comunican ideas, las palabras tienen un poder y una energía brutal, radical, tienen una energía del Ein Sof directamente. Cada letra es una matriz de significado, cada letra es un camino a la iluminación, cada letra es un canal de luz, cada letra es una matriz del significado, cada letra merece un video completo. Cada letra tiene el infinito dentro de sí. Y pues bueno, en 3 minutos es imposible describir lo eterno. También tienen una característica cuanto menos curioso. Seguramente habrás escuchado la palabra gematría. Y si no la has escuchado, aquí yo te la explico en 20 segundos. Eso sí se puede explicar en 20 segundos. Cada letra tiene un valor numérico. Y cuando tú formas una palabra, no solo estás formando una palabra, sino también un número. ¿Y qué pasa si sumas esos números? Y pues bueno, ¿qué pasa si luego yo escribo una palabra, escribo otra, sumo sus números y resulta que es el mismo resultado? Desde la Cábala podemos interpretar que estas palabras están conectadas. Por ejemplo, la palabra Ahavá significa amor. Y esta palabra, al sumar sus letras, nos da el número 13. Por otro lado, la palabra Ejad, la palabra uno, también suma 13. Y entonces desde la Cábala diríamos que el amor y la unidad están conectados. No solo es una coincidencia bonita, es una estructura, tiene una razón de ser que no vemos. Por eso el nivel segundo de interpretación se ponía a jugar con esto, porque esto nos puede dar pistas. ¿Tú en algún momento pensaste que el amor y la unidad podrían estar conectados? Tal vez sí, tal vez no. Más allá de asumir que uno podría concluir o entender o intuir posibles asociaciones como la de amor y de unidad, también es posible intuir y encontrar un montón de otras cosas que siquiera nos habrían pasado por la cabeza. Cada letra también representa un concepto. Aleph es la unidad, es el principio. Bet es la dualidad. Gimel representa otra cosa, Dalet significa otra cosa y pues cada letra significa un montón de cosas nuevamente. Finalmente, lo que verdaderamente nos importa a nosotros mismos. ¿Qué tiene la Cábala que decir sobre ti? Pues bueno, recordemos que en esta rama del conocimiento, que en este mundo tienen otros lenguajes un poco más metafóricos. Aquí no hablamos de personas, aquí hablamos de nuestra alma. Desde la perspectiva cabalística, el alma no es una simple identidad, es un conjunto de niveles. El primero de todos es el Nefesh, el alma animal, el alma vital. La que mantiene el cuerpo vivo, la que habita en el estómago. La segunda es el Ruach, es el espíritu, son las emociones. La tercera es la Neshama, el alma intelectual, la que razona, la que piensa, la que recibe su sentido, la que manda o la que debería de mandar y la que guía o la que debería de guiar
a su Ruach y a su Nefesh. El cuarto es Hayá. Es uno de los niveles cada vez más elevados y lejanos de nuestra alma. No todos llegaremos a interactuar, a contactar con esa luz, pero de alguna u otra manera hace parte de lo que somos. Es la luz divina. Es el nivel más elevado de la conexión. Es el nivel, entre comillas, consciente más elevado de la conexión con lo divino. Y la quinta es Yehida. Es básicamente la aniquilación, es la unidad total con lo divino. Deja de existir la subjetividad. Nuevamente, un nivel mucho más complejo. Un nivel mucho más complejo del que no se puede hablar en 30 segundos. Ahora bien, estos no son fantasmas. Estos no son círculos extraños que explican lo que somos. Estos son dimensiones de experiencias. Estas son formas de entender el mundo. Estas son formas de entender el alma. El alma es una chispa de luz. Cuando hablamos de chispa de luz, no solo hablamos de literalmente lucecitas y un montón de partículas volando por el universo y por el éter eterno, sino hablamos de distintos fragmentos con distintos sentidos dispersos y esparcidos y flotando por la realidad. La idea central que hay que entender es que el mundo no está completamente recto, no está completamente plano, no está completamente liso. Tiene sus pequeñas coyunturas, tiene sus pequeñas asperezas que deben ser corregidas. Cada chispa tiene sus pequeñas asperezas, cada chispa tiene sus pequeños desequilibrios, cada chispa tiene sus pequeños factores y pequeñas características por las cuales trabajar y alisar y rectificar y alinear. Cada chispa viene del Ein Sof, cada chispa viene del Adam Kadmon. Es un nivel secreto de los que no te dije del universo, porque es tan secreto y tan elevado que pues hay que saber que existe, porque más allá de eso no podemos hacer otra cosa. A donde voy es que esa alma, ese fragmento, ese todo, por distintas circunstancias se fragmentó, se rompió y, entre comillas, se desordenó. Nuestro trabajo como parte de ese universo, como parte de esa cosa, es nuevamente rectificarlo, es nuevamente aplanar, es nuevamente hacer del universo mejor, es nuevamente hacer del universo un lugar más perfecto de lo que ya es. El ser humano debe participar en esta rectificación. Si recuerdas de las preguntas principales, de las preguntas esenciales que se hace la Cábala, cómo todo surge de la nada, cómo nada surge del todo, cuál es el propósito del sentido del alma humana, pues bueno, para la Cábala es muy claro. La rectificación, hacer tikkun, hacer una reparación, hacer una restauración, hacer una integración. Y aquí la Cábala deja de ser tan cosmogónica como venía siendo, tan interpretativa o mística como venía siendo, y empieza a ser más moral, empieza a ser más vívida, empieza a ser más carne, empieza a ser más relevante para nosotros. Tal vez no te importa el universo y lo que estaba antes del universo y lo que estaba antes del universo y los 4 niveles de interpretar una cosa, pero seguramente te importas tú. Y si al menos eso te importa, y si al menos eso resulta valioso para ti, pues bueno, debes saber que tu vida no es solo para vivir, no es solo para sobrevivir. Tu vida es para ordenar y tu vida es para enderezar. Algo hay que enderezar siempre, si no, ya nos habríamos ido. Y eso es mucho más interesante que cualquier superstición. Eso es muchísimo más profundo que cualquier curso o que cualquier lectura de tarot. No es astrología, no es una lectura de chakras y lo que debes hacer y ya, sino es una forma de vida. Pero bueno, en general, esto era todo lo que debías de saber sobre la Cábala. Al menos en un principio, evidentemente. Siempre hay un nivel más secreto. Siempre hay un nivel más completo por el cual descubrir. La Cábala no es magia, no es superstición, no es autoayuda, no es un sistema para manipular energía, no es una forma en la que vas a obtener cosas. Es un lenguaje muy simbólico, muy sofisticado, muy profundo, que intenta responder a las preguntas más profundas que hay. Es una tradición milenaria, es exageradamente valiosa, es muy compleja, es mucho más que la suma de sus partes, pero es mucho más enriquecedora que cualquier otra cosa que uno pueda encontrarse por ahí. ¿Cómo surge la realidad? ¿Cómo se estructura la experiencia? ¿Qué es el alma? ¿Qué significa interpretar el mundo? Todo eso lo responde la Cábala. ¿Por qué pasa cada cosa? Todo eso lo responde la Cábala. Y eso lo hace a través de imágenes, a través de niveles, a través de mapas, a través de atributos, a través de letras, a través de números, a través del lenguaje y a través del mismísimo Ein Sof. No necesitas creer en todo, evidentemente esto puede que suene muy loco para ti. De todas maneras intenté hacerlo muy neutral y muy claro para todos, pero de alguna u otra manera entenderlo genuinamente cambia la forma en la que entendemos a nosotros mismos y en la que entendemos a los demás. Esto es solo la puerta de entrada, es demasiado de lo que se puede hablar acerca de la Cábala. Con el tiempo y con la ayuda del Ein Sof, eventualmente podremos
desarrollar otros videos en los cuales podemos desarrollar mayor entendimiento de nosotros mismos, en los cuales podemos desarrollar la idea del árbol de la vida, en los cuales podemos llegar a conclusiones, a pensamientos, a formas de interpretar el mundo que nos den mucha más paz, que nos den mucha más calma, que nos ayuden a vivir mejor. Por ahora quedémonos con esto y por ahora mi intención era clarificar lo que era la cábala en un primer momento. Busca enseñarnos a leer a la realidad desde una perspectiva más ordenada, mucho más clara, de otra manera, una perspectiva que nos dé mucha paz, una perspectiva que nos dé mucha calma con nosotros mismos, una perspectiva que nos dé un sentido, que nos ayude a entender nuestro sentido, que nos ayude a encontrar nuestro sentido. Y todo eso, bien entendido, es lo más valioso que hay. Muchísimas gracias por ver, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Si llegaste hasta acá, genuinamente lo agradezco. Me sorprende un poco. Si tienes algún comentario, queja, crítica, comentario, sugerencia, lo que sea, déjamelo en los comentarios. Recuerda darle me gusta, recuerda suscribirte. Muchísimas gracias por ver nuevamente. Espero estés muy bien.